Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Física de Canarias del año 2025, convocatoria extraordinaria. En el problema dice: un satélite artificial de 900 kilogramos de masa describe una órbita circular alrededor de un planeta a una altura de 12.000 kilómetros. Evidentemente, estos 12.000 kilómetros habrá que pasarlos a metros y sumarle el radio del planeta, 3,01 por 10 elevado a 6 metros, para obtener el radio de la órbita. Es lo que hemos hecho aquí. Seguimos. Medida desde su superficie. El radio del planeta es tal y tal y su masa tal y tal y tal. Si el satélite se lanza desde la superficie de dicho planeta, calcule A, la velocidad que se debe proporcionar al satélite en la superficie del planeta para situarlo en órbita, y B, la energía cinética, potencial y gravitatoria, y la energía total del satélite en la órbita. Bueno, empiezo por aquí y luego lo explico. Vamos a llegar a esta ecuación, esta expresión que supongo que todos conocéis. Aquí viene cómo se deduce, en lo que nos vamos a basar para deducirla. Y es en igualar la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Como siempre digo, no hay dos fuerzas, hay solamente una. Es la fuerza de atracción gravitatoria que hace de fuerza centrípeta. Gravitatoria y centrípeta. Despejamos V, que todos lo conocéis. Supongo que si empezáis por aquí, os lo van a poner bien. Bueno, esa velocidad sustituimos los valores de G, M y R y obtenemos un valor de 638 metros por segundo. Esa es la velocidad que tiene el satélite en la órbita. La energía cinética, un medio de mv cuadrado. Lo conocemos todo. No sé por qué he puesto aquí este paréntesis. Y nos da un valor de 1,83 por 10 elevado a 8 julio. Aprovecho para deciros lo siguiente. Aquí evidentemente no voy a grabar un vídeo nuevo para quitar este paréntesis, pero en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estoy colgando en el canal. Por lo tanto, en un solo archivo están todos los exámenes, lo cual yo creo que es más cómodo para estudiar. Pero es que además, si hay cualquier error, un error leve, evidentemente, no voy a grabar un vídeo nuevo, pero sí lo puedo arreglar en el blog. Por lo tanto, cualquier corrección que se haga va a estar más actualizada en el blog que en el canal. Bueno, esta es la energía cinética, siempre positiva, evidentemente. La energía potencial, menos GMM partido R, lo conozco todo. Aquí me ha faltado un signo menos. Aquí lo he puesto, pero aquí no. ¿De acuerdo? Lo arreglaré también, página 17, y me da siempre un valor negativo. Siempre negativo. La energía mecánica en órbita, la suma de estos dos valores. Lo sumo y me da un valor de menos 1,83 por 10 elevado a 8. Alguien dirá, no, igual que este, nada más que positivo y negativo. Sí, siempre pasa lo mismo. El valor de la energía mecánica y el valor de la energía cinética tienen el mismo valor absoluto. Cinética positivo, energía mecánica negativa. Bien, podemos seguir. Aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica entre la superficie y la órbita. La energía potencial en la superficie más la cinética en la superficie va a ser igual que la energía mecánica en la órbita. Bueno, aquí tenemos la potencial, cinética y mecánica. Y aquí lo conozco todo menos V, menos la velocidad que debemos transmitir, aportar al satélite para que se sitúe en la órbita. Nos da un valor de 1911,3 metros por segundo. Página 17, tengo que arreglar esta cosilla, este signo menos. Vale, el paréntesis. Página 17. Seguimos. Sobre un arco de circunferencia se depositan 3 partículas de 40 gramos que habrá que pasar. Aquí los gramos con la unidad de que está siempre pendiente, ¿de acuerdo? Según se muestra en la figura. Bueno, lo que he hecho yo ha sido ampliarla porque la figura hay que tener vista del lince para poder ver ahí qué es lo que pone. MA, MB, MP. Teniendo en cuenta que A vale 8 centímetros, es decir, que esta distancia son 16 centímetros y esta distancia de aquí serían 0,08 al cuadrado más 0,08 al cuadrado raíz cuadrada, o lo que es lo mismo 0,113 metros. Calcule y dibuje el vector fuerza gravitatoria que experimenta la partícula situada en el punto P, esta de aquí, que también es de 40 gramos. Bueno, vamos a calcular primero la fuerza que ejerce la partícula A sobre la partícula B. Más fácil. Estará dirigida hacia la izquierda. Siempre una fuerza atractiva, la fuerza gravitatoria. Y por lo tanto, como está dirigida hacia la izquierda, vectorialmente vamos a poner aquí un signo menos. Y vector unitario I. El módulo sería esto de aquí. GMMR al cuadrado. GMMR al cuadrado. Esta distancia, 16 centímetros. Lo calculamos y obtenemos este valor. Ahora,
Fuerza ejercida por la partícula B sobre la partícula P. Va a ir en esta dirección diagonal con respecto a los dos ejes. Por lo tanto, vamos a poder expresarlo en función de las dos componentes vectoriales, una hacia la izquierda y otra hacia arriba. Como el ángulo es 45 grados, estas dos componentes van a tener el mismo módulo, solamente que la componente horizontal va a ser negativa y la componente vertical va a ser positiva. El ángulo de 45 grados. Bueno, pues entonces la fuerza BP será igual a menos GMM radio al cuadrado por coseno de 45i, ya decíamos que la componente horizontal es negativa, más GMM R cuadrado coseno de 45j. Fijaros que aquí no pongo el signo negativo, es hacia arriba y por lo tanto positiva. Bueno, pues sustituyo todo, fijaros que todo vale igual, menos i y j, el signo menos y positivo, y obtengo este valor de aquí. 5,91 por 10 elevado a menos 12 menos i más j newton. Fuerza total, la suma de este vector y este vector. Y me da esta solución. Menos 1,01 por 10 elevado a menos 11 i más 5,91 por 10 elevado a menos 12 j newton. Hacia la izquierda y hacia arriba. Negativo y positivo. Seguimos. Calcule la densidad de Júpiter sabiendo que su radio es 6,99 por 10 elevado a 4 kilómetros, que habrá que pasar a metros, y que su satélite Calisto, qué guay el nombre, ¿eh? ¿Cuál te llamas Calisto? La repera. Describe una órbita circular de radio 1,88 por 10 elevado a 6 kilómetros, que habrá que pasar a metros, en 16,9 días, que habrá que pasar a segundos. Dato constante de gravitación. Bueno, como hemos hecho antes, deducimos la expresión de la velocidad orbital. Pero sabemos que la velocidad es constante y por lo tanto también es igual a espacio partido tiempo, o lo que es lo mismo en una vuelta, en un giro, 2πr partido t. Por lo tanto, v cuadrado será esto al cuadrado, pero también será esto al cuadrado. Y de esta expresión es muy importante porque podemos deducir el valor de m, el valor del periodo, el valor de r. En este caso, ¿qué necesito? El valor de m, el valor de la masa de Júpiter. Lo conozco todo, sustituyo, calculo, yo tengo 1,84 por 10 elevado a 27 kilogramos. ¿Y por qué necesito la masa de Júpiter? Porque me piden la densidad y podemos calcular el volumen. Volumen de una esfera 4/3 de pi r cubo, lo conozco todo, y densidad masa partido volumen. ¡Ping! 1286,71 kilogramos por metro cúbico. Recordar que la densidad del agua es 1000 y por lo tanto que sea de 1286, bueno, pues parece medio razonable, ¿no? Seguimos pues. Una espira cuadrada de 18 centímetros de lado, que habrá que pasar a metros, se somete a la acción de un campo magnético variable con el tiempo. La dirección perpendicular al plano de la espira, que es el vector superficie, y el vector campo magnético forman un ángulo de 60 grados. Por lo tanto, el vector superficie y el vector campo magnético forman 60 grados. Si B es igual a 5 coseno de 3 pi t, donde B está en t, en teslas, claro, coño, y t está en segundos, calcule el flujo magnético y la fuerza electromotriz inducida en la espira en t igual a 2 segundos. Bueno, el flujo magnético sabéis que es el producto escalar de estos dos vectores, el vector campo magnético por el vector superficie, que es igual módulo por el coseno del ángulo que forma. Hemos dicho que el ángulo es 60 grados. Módulo de B, 5 coseno de 3 pi t. Módulo de la superficie, como una espira cuadrada, 0,18 por 0,18 en metros. Y me da este valor. Y ahora sustituyo t por 2 segundos. Y obtengo este valor de aquí. 0,081 Weber. Para calcular la fuerza electromotriz aplicamos la ley de Faraday-Led, que dice que la fuerza electromotriz es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Derivamos esta expresión. La derivada del coseno es menos seno, pero ese menos se va con este menos. Y me queda, por lo tanto, esto de aquí. Sustituyo t por 2 y obtengo 0 voltios. Y esto es Spira, una ciudad de Alemania, que no sé ni dónde está. Seguimos. 5. Una carga de 4 nanocoulombios entra con una velocidad v igual a 10 elevado a 4 i metros por segundo, es decir, hacia la derecha. En una región del espacio en la que existe un campo magnético E, 10 elevado a 4 J newton por coulombio. E hacia arriba, X, Y, Z. Y un campo magnético B, I más K Tesla, es decir, que está en la diagonal del eje X y del eje Z. Recordar, I y K son los vectores unitarios en las direcciones del eje X y del eje Z. Por lo tanto, vendría por en medio de los dos ejes.
Determina el valor de los vectores fuerza eléctrica, magnética y total. Bueno, el vector fuerza eléctrica es bastante fácil. Sencillamente es fuerza igual a Q por E. Q por E, punto. 4 por 10 elevado a menos 5, J Newton. Va a ser en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, puesto que la carga es positiva. Si fuera negativa, la fuerza iría hacia abajo. Ahora, campo magnético. ¿Qué fuerza crea? Este campo magnético lo vamos a descomponer en dos. En uno hacia la derecha y en otro hacia afuera. La componente que va hacia la derecha, el vector X, no ejerce ninguna fuerza sobre la partícula, puesto que tiene su misma dirección y sentido. El ángulo es 0 grados y por lo tanto recordar que F, fuerza Lorentz, era igual a Q, V, B, seno de alfa. Seno de 0, 0 y por lo tanto la fuerza 0. Mientras que esta componente, la que tiene la dirección del eje Z, sí crea una fuerza de Lorentz. Pero por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta solamente la componente en el eje Z. Eso es lo que hacemos aquí. La fuerza ejercida por el campo magnético sería igual a Q por V por la componente en el eje Z del campo magnético. ¿Y por qué pongo aquí un signo menos? Lo vemos aquí. Pensar que el campo magnético viene hacia acá. Y aplicamos la regla de la mano izquierda. Corazón, bueno, ya sabéis, los tres dedos formando ángulos de 90 grados. Corazón, índice y pulgar. El corazón, la velocidad, hacia la derecha. Campo magnético, hacia afuera. Ay, que es difícil ponerme. Fuerza, hacia abajo. Y como la carga es positiva, hacia abajo. Por lo tanto, sentido negativo del eje Y. Por eso aquí aparece un signo negativo. Sentido negativo del eje Y. Y por eso aparece aquí una J. Aquí lo conozco todo. La carga, que es 4 por 10 elevado a menos 9. La velocidad, que era 10 elevado a 4. El campo magnético, que es 1. Y el seno de 90, que es 1. Me da un valor de menos 4 por 10 elevado a menos 5 J Newton. Iba a decir Newton por Colombia, no, Newton. Fuerza total, sumamos la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, vale lo mismo, una positiva, otra negativa, 0 newton. Estos resultados tan redonditos suelen estar bien. 6. Tres cargas eléctricas puntuales, este es el larguillo, se encuentran situadas en los vértices de un triángulo. Dos de ellas tienen carga menos Q. Es lioso, porque pueden decir lo que vale, no que luego me dicen lo que vale Q. Menos Q, pero fijaros que Q dicen que vale 2 microcoulombios, por lo tanto valdrá menos 2 microcoulombios. Colocad los puntos 2, 0, aquí, y 0,3, aquí. Una tercera carga tiene un valor de 3Q, es decir, 6 microcoulombios, en el origen, este de aquí. Bueno, yo la he nombrado como Q1, Q2 y Q3. ¿Por qué? Pues porque las dos primeras no me dicen cuál es la Q1 y la Q2, así que yo he puesto aquí Q1, Q2 y Q3, ¿de acuerdo? Q vale 2 microcoulombios. Las distancias están en medidas en metros, calcule. Bueno, ¿qué distancia hay hasta aquí, hasta este punto que va a ser interesante? Esta distancia es 2 metros. Esta distancia será raíz de 8, Pitágoras, y esta distancia será raíz de 5, Pitágoras. Hay que calcular el vector campo eléctrico en el punto 2, 2, aquí. Vamos a tener que ir calculando las componentes horizontales y verticales de cada uno de los campos eléctricos creados por las tres cargas. S1X. Voy a ir calculando las componentes horizontales y verticales. Componente horizontal de S1 será igual. Como es hacia la izquierda, negativo. Vector unitario I. KQR cuadrado. Y coseno de alfa, coseno de este ángulo para calcular la componente horizontal. Será por el seno de alfa cuando calculemos la componente vertical. El coseno de este ángulo es 2 partido raíz de 5. Y el seno de este ángulo es 1 partido raíz de 5. Beta. Este ángulo beta es igual que este. El seno, como el ángulo es 45 grados, seno y coseno valen raíz de 2 partido 2. O lo que es lo mismo, 2 partido raíz de 8. Bien, es un 2x. Es decir, esto de aquí, la componente horizontal. KQR cuadrado, evidentemente las cargas, fijaros que estoy poniendo los valores absolutos, multiplicado por el coseno de beta, que como he dicho era 2 partido raíz de 8. Y vector unitario I. Componente horizontal del tercer campo eléctrico, 0. Fijaros que está hacia abajo y por lo tanto no tiene componente horizontal. Bueno, como veis, un poco tedioso. Para calcular las componentes verticales, lo único que va a cambiar aquí es que en vez de poner coseno,
voy a utilizar el seno. En estas dos. Y en esta de aquí será la componente vertical, será la total. Aquí los tenemos. Pongo de nuevo el dibujo. El coseno, el seno, Es su 1i. Esta de aquí. Igual que antes, nada más que con seno. 1 partido raíz de 5. Es su 2i. Positiva también, igual que antes, nada más que seno en vez de coseno. Seno de beta, claro. 2 partido raíz de 8. Y es sus 3. Fijaros que ahora aquí es negativa, pero no hay que poner ni seno ni coseno. KQR cuadrado. KQR cuadrado. Q sub 2 era 6 microcoulombios, Q sub 1 era 2 microcoulombios y Q sub 3 era 2 microcoulombios. En valores absolutos. Campo eléctrico total, sumamos los 5 que hemos calculado y obtenemos esta solución. Como veis, tedioso. Seguimos. Trabajo necesario para trasladar una carga Q desde el punto 2,2 al punto 2,3. Justifique quién realiza dicho trabajo. Bueno, recordar que el trabajo efectuado por el campo es menos incremento de energía potencial, o lo que es lo mismo, menos Q por delta de V, menos Q por delta de V. Pues vamos a calcular delta, digo V, potencial eléctrico en el punto 2,2 y 2,3. El 2,2, fijaros que es K, Q1, R1, Q2, R2, Q3, R3, lo mismo en 2,3. Las cargas valen lo mismo. La carga Q sub 1 menos 2 microcoulombios, la carga Q sub 3 menos 2 microcoulombios y la carga Q sub 2, 6 microcoulombios. Fijaros que he sacado factor común el 10 elevado a menos 6. Y la distancia hasta el punto 2,2, si queréis podéis verlo echando hacia atrás el vídeo en el esquema, eran raíz de 5, raíz de 8 y 2. Ahora, hasta el punto 2,3, las distancias son 2, raíz de 13 y 3. Vamos a verlo. 2, raíz de 13 y 3. Hasta aquí. 2, raíz de 13 y 3. ¿Raíz de 13 de dónde viene? De 4, es decir, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, que es 9, 4 más 9, 13. Raíz de 13. Bueno, y ya una vez que sabemos los dos potenciales, el trabajo es menos Q delta de V, menos Q delta de V. 4 por 10 elevado a menos 3 julios. Valor positivo, eso que indica que el campo está realizando el trabajo. No es necesario aportar un trabajo externo para trasladar la carga, que nos decían, desde el punto inicial al punto final. 7. Sea una fuente puntual sonora que emite en todas direcciones. Un observador situado a 4 metros de dicha fuente emite un nivel de intensidad de 49 decibelios. Siendo I sub 0 tal, calcule la intensidad sonora recibida por el observador y la potencia que emite la fuente. Beta, 10 logaritmos de I partido I sub 0. Esta ecuación la conocemos todos. Aquí lo conozco todo menos I, sustituyo, calculo y obtengo 7,9 por 10 elevado a menos 8. Y esta otra ecuación, la intensidad es igual a la potencia partido superficie de una esfera, despejo la potencia y me da un valor de 1,59 por 10 elevado a menos 5 vatios. B. Distancia a la que debe situarse el observador para que el nivel de intensidad sonora se reduzca a una cuarta parte. Es decir, para que beta sea 49 entre 4. De aquí vuelvo a despejar I, la potencia, despejo R, sustituyo, calculo y obtengo. La potencia evidentemente es la misma. 274,4 metros. Facilito este. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido positivo del eje X. Por eso hay aquí un signo negativo, porque se propaga hacia la derecha. La figura se tiene en dos gráficas de una onda para t igual a 0 y para x igual a 0. A partir de dicha información determine la expresión matemática de la onda en unidades del sistema internacional. Fijaros que de cualquiera de las dos gráficas puedo decir la amplitud. La amplitud es la máxima distancia entre la posición de equilibrio y el punto de mayor separación. En este caso son 3 centímetros o lo que es lo mismo 0,03 metros. Pero la onda, fijaros que se repite cada X metros. Desde aquí hasta aquí ya se está repitiendo luego. Esta distancia son 4 centímetros, o lo que es lo mismo 0,04 metros. Y también se repite cada segundo, periodo un segundo. Fijaros que cuando empieza abajo, a ver, os voy a decir, si empezara en medio hacia arriba, el desfase inicial sería 0. Si estuviera arriba, pi medio. Si estuviera en medio hacia abajo, pi. Si está abajo, 1,5 pi. Y si está en medio otra vez, 2 pi o lo que es lo mismo 0. Pero bueno, vamos a demostrar lo que es 1,5 pi.
En primer lugar, primero deduzco el valor de K, 2pi partido lambda. Deduzco el valor de omega, 2pi partido t. Y es igual a seno de omega t menos kx más phi sub 0. Pero para x igual a 0 y t igual a 0, estamos viendo que la amplitud vale menos 0,03 y será igual a 0,03 por el seno de omega t menos kx más phi sub 0. Pero si t vale 0 y x vale 0, me queda aquí en el paréntesis solamente phi sub 0. Deduzco el valor de phi sub 0 es menos 0,5 pi, o lo que es lo mismo, 1,5 pi radianes. O lo mismo, 3 pi medio radianes. Ecuación, por lo tanto, ya lo conozco todo y sería esta de aquí. B. Velocidad de propagación de la onda, lambda partido t. Bueno, lambda partido t, se acabó. Y velocidad de oscilación de un punto situado en x igual a 3 centímetros para t igual a 1. Velocidad de oscilación es la derivada de la elongación con respecto al tiempo. Derivo, me sale esto de aquí. Y sustituyo x por 0,03 y t por 1. Me da un valor de 0,06 pi metros por segundo. El resultado se da muchas veces en función de pi. ¿Que no queréis ponerlo en función de pi? Multiplicar y a tomar viento. 9. Se ilumina una medalla de oro y una de plata de los Juegos Olímpicos de París. Bueno, una novelita. Con una luz de 250 nanómetros, que hay que pasar a metros multiplicando por 10 elevado a menos 9, y una intensidad de 10 vatios por metro cuadrado, que es la radiación ultravioleta más energética del tal. El trabajo de extracción del oro y la plata es 5,10 y 4,73 electronvoltios que habrá que pasar a Julio, supongo. Calcule la frecuencia y energía de un fotón de la luz incidente. Energía igual a H por F, o lo que es lo mismo, H por C partido lambda, en metros lambda. Y sabemos que como H por F es igual a H por C partido lambda, por lo tanto F es igual a E partido H. E partido H. Me da un valor de 1,20 por 10 elevado a 15 hercios. Medalla de oro, medalla de plata. B. Velocidad de los electrones emitidos por cada medalla en caso de producirse efecto fotoeléctrico. Bueno, primero vamos a calcular el trabajo de extracción en julio, multiplicando por el valor absoluto de la carga de electrón. Aquí tenemos el del oro y aquí tenemos el de la plata. Vemos que este valor, 8,16 por 10 elevado a menos 19, es mayor que el trabajo de extracción. No, es mayor que la energía de los fotones incidentes. Aquí los tenemos. 7,96 por 10 elevado a menos 19. 8,16 por 10 elevado a menos 19. Esto es mayor. Y este es menor. Por lo tanto, si la energía de los fotones es menor que el trabajo de extracción, no se producirá efecto fotoeléctrico en el oro, pero sí se producirá en la plata. Bueno, pues vamos a calcularlo en la plata. Ecuación de Einstein. La energía de los fotones es igual al trabajo de extracción más energía cinética. O lo que es lo mismo, esto de aquí, un medio de mv cuadrado. Despejamos v, sustituimos, lo conocemos todo, calculamos, tenemos un valor de 2,93 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Ten en cuenta que existe el límite para la velocidad de las partículas de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Los electrones se suelen emitir con una velocidad de 10 elevado a 5, 10 elevado a 4, 10 elevado a 6. Este es un valor bastante razonable. Dice cómo cambiarían las conclusiones si se duplica la intensidad de la radiación incidente. No cambia nada. Llegan más fotones, pero en el oro sigue sin producirse el efecto fotoeléctrico y en la plata se produce, pero con la misma energía cinética de los electrones. Solamente se producen más electrones, pero con la misma energía cinética y por lo tanto con la misma velocidad. 10. En un experimento realizado en un acelerador de partículas, electrones con una velocidad de 0,75 c, siendo c la velocidad de la luz. Calcule la masa y la energía cinética relativista. Lo primero que hago es calcular el factor de Lorentz. Sabéis que tiene esta expresión, sustituimos y obtenemos un valor de 1,51, siempre mayor que 1. La masa relativista es igual a m sub 0 por gamma, por el factor de Lorentz. Siempre mayor que en reposo, 1,38 por 10 elevado a menos 30. Y ahora, la energía cinética relativista. Sabéis que la energía total será igual a la energía en reposo más la energía cinética. La energía cinética es menos E sub 0. La energía relativista es mc cuadrado y la energía en reposo es m sub 0 c cuadrado. Por lo tanto, puedo poner aquí m menos m sub 0 por c cuadrado. Pero m es igual a gamma por m sub 0. Pues saco también factor común m sub 0 y me queda gamma menos 1 por m sub 0 c cuadrado. Lo calculo y obtengo un valor de 4,18 por 10 elevado a menos 10.
Y último ejercicio. Sabiendo que la vida media, no el periodo de semidesintegración, es 7038 por 10 elevado a 8 años, que habrá que pasar el segundo, y que se dispone de una muestra de 1 miligramo, calcule la actividad de esta muestra en el instante inicial y el tiempo necesario para que se desintegre el 95%, es decir, para que me quede el 5% de la muestra. En primer lugar, calculo lambda, que es el inverso de la vida media, y lo paso a segundos, o lo obtengo en segundos. ¿Por qué los tengo en segundos? Para que la actividad me quede en desintegraciones por segundo, es decir, en becquerelios. La actividad es igual a lambda por n. Lambda por n, número de núcleos. Masa partido masa atómica es el número de moles. Multiplico por el número de Avogadro y obtengo el número de núcleos. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 115,4 becquerelios. Y ahora, para saber el tiempo necesario para que me quede el 5%, utilizo la ecuación integrada de la desintegración radiactiva. Tomo el logaritmo neperiano, despejo el tiempo, sustituyo, calculo y obtengo este valor en segundos o este en años. Fijaros que A partido de sub 0 no conozco ninguno de los dos, pero sé que este es el 5% de A sub 0. Por lo tanto, cuando yo lo divida, me quedará 0,05. Bueno, y nada más. Fijaros que si yo sigo avanzando, tengo aquí ya el examen de 2024. Por eso os digo que si metéis en este blog, vais a poder ver todos los exámenes de los últimos años. Pues nada más. Suerte y hasta otra.